hacer decir la pintura, pensar la pintura y el pintar, crear un universo pictórico y artístico es razón para invitar a un maestro de la pintura dominicana, Amable Sterling, quien estará en Página Abierta con el arte y la cultura, hablando, enseñando, mostrando su arte y sobre todo pensando el arte. Bienvenido, Amable, a tu programa Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Gracias, Rodalí. Me siento muy contento de estar nuevamente contigo. Amable, yo pensé en nuestro encuentro de la semana pasada y estaba viendo que muchas posibilidades, muchas líneas e ideas surgen de tu arte. No se trata solamente de que hay un talento, una intuición, todo lo que tiene que ser relativo al ámbito estético, sino que también hay resultados que tú has plasmado en tu labor pedagógica, en tu labor instruccional en el arte de la pintura. Una cosa es la pintura, otra el pintar y otra lo pintado. Cuando vemos esas instancias, indudablemente que podemos observar todo un trazado, todo un equipamiento, toda una competencia y al mismo tiempo, que es lo más importante, todo un proceso de creación artística, porque en tu caso se llega al proceso precisamente porque hay un punto cierto de partida. Muchos artistas hacen su arte, tienen talento, pero no todos plasman sus ideas. ¿Por qué se da esa conjunción? Creo que Fidel Múnich estará de acuerdo porque lo comenzamos a pensar e incluso a calcular para interrogarte sobre ese tipo de conjunción. ¿Cómo se da el hecho de que el artista piensa también no solamente en lo que él hace, sino cómo lo puede hacer el otro que mira el producto? ¿Tú ves? Yo pienso que en mí influye mucho el hecho de dedicarme a la educación. Es decir, en mi condición de desarrollar el conocimiento con mis estudiantes, me hace que vea las cosas desde el punto de vista de cómo pasar el conocimiento al otro. Pero no solamente por el hecho de pasar el conocimiento, es que cuando tú discutes el proceso, muchas cosas afloran y tú como maestro, como en el caso de Sócrates, tú aprendes también en el proceso. Porque es que mientras no tratas el asunto, tú no lo desmenuzas con la claridad con que las cosas se requiere para que se entienda. Sí, hay eso, pero yo leyendo este magistral libro, que tiene 7 tomos originalmente, estoy observando que aquí hay una metódica del proceso. O sea, estamos hablando, hágame un close-up acá, estamos hablando de que la visión de lo dibujístico está aquí plasmada, de la metódica dibujística, se hace legible, se hace incluso tangible desde el punto de vista de lo que es una autoría, pero también de una enseñanza. Viendo las páginas de este libro, que son páginas ilustradoras e ilustrativas sobre el arte de dibujar, observo que también aquí hay un programa de trabajo, un programa instruccional y al mismo tiempo estético, artístico. Digo yo, cómo todo esto puede generar un espacio no solamente artístico, sino que también intelectual, por los datos que vemos y además, sobre todo por la metódica, porque tú puedes tener ideas, pero aquí ya hay un método. Por ejemplo, vemos aquí que hay las unidades didácticas, vemos sus instrumentos, vemos también las prácticas que tú pones, los modelos, o sea, una tipología, pero también las sugerencias de trabajo de cómo realizar tal o cual cosa en tal escala, ¿no? Eso hay no solamente una producción de ideas, sino una producción incluso del elemento escalar, tonal, etcétera. Algo que incluso es importante no solamente para aquel estudiante de arte, sino para cualquier persona que quiera saber los fundamentos. Que he tratado de reproducir la secuencia, la forma introductoria y desarrollo de cada uno de esos cursos que nosotros hemos tenido la experiencia de enseñar
a lo largo de 50 años, como digo. Claro. Amable, nos has traído a nosotros al programa, muy amablemente de tu parte, este libro tuyo, este libraco tuyo, titulado Mis clases de dibujo. Odalise, es un muy buen título para publicación. Claro, un tratado. Es un tratado, pero un tratado con un título llamativo, Claro. sencillo y simple. Sí, Mis sí. clases de Mis dibujo, clases en de donde tú resumes tu actividad docente, pero también tu actividad teórica. Tú resumes en pensamiento lo que has hecho a lo largo de 4 décadas, ¿no? Y nos has traído 3 tomos hoy, son 6. 7 tomos. Eso a lo mejor por no pagar una Sí, carrera. por de- supuesto, porque esto tendría que ser, ocuparía todo el asiento Ocuparía todo, posterior de tu carro. Bien, resumen tu clase sobre dibujo artístico, 1, 2, 3, y uno de ellos se refiere, es una introducción al dibujo de la figura humana. Pero lo interesante, Dalí, es que no resume solo, aparte tú eres especialista en la materia, reconocido como uno de los grandes dibujantes del país, no solamente es el dibujo clásico, a los renacentistas, el dibujo o a lo grecorromano, del cuerpo humano o basados en obras de arte, la posición de la mano. Sí, sí. Ahí está, es una visión muy moderna y atractiva. Hay dibujos de posturas de, por ejemplo, modelos, figuras de modelos y hasta deportistas. Aquí vemos No, un y beisbolista. objetos, por ejemplo, mira, Sí. aquí una botella de vino con un vaso, Sí. una taza. O sea, son elementos del diseño industrial. Sí, De pero por moderno. ejemplo, mira este dibujo del pelotero, ¿no? Digo, para los muchachos Claro. que se interesan en la, ¿no? ¿Cómo dibujar? ¿Cómo dibujar precisamente? a un pelotero bateando, en el momento de batear, de conectar, Y con de los- pegarle y con los- a la pelota? Y con los gestemas. Sí, con los especiales. temas, inspirado tal vez en la figura de Sammy Sosa o de David Ortiz, una tenista también, es decir, un baloncestista, Lo que también se puede ver en la pantalla, sí, miren. por supuesto, ¿no? Cómo captar lo que explicábamos, el esquema de movimiento, el esquema Exacto. de... ¿Ah? O sea, En la clase anterior, que primero se era por parte, ¿no? Era procesual, ¿no? claro. Sumamente interesante y además actualizado, porque cuando les presenta a deportistas, pues ellos se interesan mucho, ¿no? No es el Miguel Ángel solamente, o el David, quiero decir. En estos dibujos yo desarrollo lo que he hablado de los esquemas de movimiento. Por Sí. ejemplo, en este de pelotero, tú puedes apreciar el primer esquema de movimiento. Esquema cuál es la básico, posición sin algo. Sí. y cómo se va retroalimentando hasta llegar al dibujo más o menos esquematizado y cómo después se concluye el dibujo. Sí, sí. Sí. En esto, Odalís, esto es algo que hay que publicar, hay que convencer a las autoridades nuestras, autoridades académicas, para una publicación en los 7 tomos, porque en esta tratadística hay una teoría del arte y una teoría del dibujo, sin duda. Yo lo que digo y sobre es que- todo el resumen de toda una vida de artista y de docente, ¿no? Sí. Y un valioso trabajo de investigación. Sí, yo lo que digo es que para todo que hay que estar convenciendo a las grandes autoridades para que hagan. Yo creo que Amable no va a esperar convencer a nadie. Ah, bueno, Él sí. lo va a publicar él, porque es la seguridad. Sí. Lo seguro es que tú publiques tus libros. Bueno, lo sabemos por experiencia. Sí. Si tú no publiques, espera que las autoridades publiquen, Sí. eso se va a quedar ahí como un profesor Tienes razón. desaparecido que yo catalogué todos sus papeles, Sí. están bien ordenaditos y no ha dado nadie un paso por eso. Sí. Por eso que yo creo que hay que en vida uno hacer todo eso y dejarlo al legado, porque si no hay dificultades de la vida que hacen que estos papeles se vuelvan amarillos, se cambien los Cierto. programas y cuando viene a ver que hacerlo todo de nuevo no hay fuerza y no hay esa bondad necesaria para hacer eso. Por eso creo que estos volúmenes van a ver pronto la luz. O sea, van a ser dados a la estampa y pronto, porque hay un convencimiento, sobre todo que está todo sistematizado ya para fines de publicación. Sí, no hay que hacer el nada. factor económico y yo creo que Amable tiene posibilidad de gente que lo respeta, que no va a ver que... Él no va a tener que hacer 3 lobbies para que le publiquen una obra que es para todo el mundo. Por supuesto. A la franca. Sí, sí. Sí. Otro aspecto que tenemos pendiente, que quería que entráramos en él. Este señor es pintor, dibujante y todo, pero se le ocurre hacerse arquitecto. Hay dentro del ambiente y dentro de lo que se llama la farándula local e internacional, algo con respecto al arquitecto que se hace artista plástico, que no es el caso de Amable, que es de base y de fundamento artista plástico. Pero se le ocurre hacer lo contrario,
ser arquitecto. ¿Qué lleva a Amable Sterling a estudiar arquitectura para luego, no es que va a vivir de eso, él vive más de la docencia que de la arquitectura? Pero se gradúa con buenas notas, se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y no veo yo que él insiste tanto, ni vemos nosotros, en eso de que siendo arquitecto, él hace arquitectura. ¿Qué tú podrías decir sobre eso? No para aclararle a nadie, No. porque a nadie, tú dices lo que tú creas sobre eso. En principio, cuando yo terminé mis estudios de Bellas Artes, no me sentía completo. Entonces decidí sencillamente ingresar en una carrera universitaria, la más cercana a las artes plásticas, que es arte también, Claro. es la arquitectura. Pero yo también tengo una visión particular acerca de lo que es ser profesional. Un profesional aquí generalmente se prepara solamente dentro de los límites que contiene la profesión. Correcto. Que tenemos el caso, en una ocasión un abogado me preguntaba qué diferenciaba a un ingeniero de un arquitecto. Es decir, porque él solamente sabía... Hay una pugna porque también. él solamente sabía de lo que había estudiado. Sí, Hay médicos que no saben más allá de los libros de medicina. Entonces, mi particular interés siempre es de tener el conocimiento suficiente, sobre todo porque Colson en una ocasión me dijo que un pintor era más o menos como un filósofo, porque debía tener un conocimiento tal de la vida y de la filosofía que le permitiera realizar una obra acorde con esos criterios. Entonces yo lo que persigo es el conocimiento. Y ese conocimiento que además lo vierto en mi trabajo. Cuando a mí me dieron el proyecto del mural de la biblioteca de la UAS, mis conocimientos de arquitectura contribuyeron mucho a solucionar cómo yo iba a hacer eso. Creo que si no cualquier pintor hubiera hecho exacto. eso, muralista. Es decir, sí. proyectar un mural de esa conlleva necesidad de conocimiento de lo que es la arquitectura. Claro. Y de la misma manera, cuando estoy trabajando, por ejemplo, en cualquier otro tipo temático, mis conocimientos de derecho también participan. Claro, Entonces, claro. yo no pienso que Amable Sterling debe quedarse en el conocimiento de aquellos que solamente sirven para la profesión de uno. Yo pienso que debo tener más conocimiento y me preocupo por obtenerlo. Y eso me lleva a los estudios. Mencionaste una palabra, un sustantivo que nosotros olvidamos mencionar. Bueno, no olvidamos, lo teníamos presente para esta segunda entrega, que es la palabra mural. Sí. Y la palabra muralista. Porque en el programa anterior, Odalis, hablamos de Amable Sterling Medrano como artista plástico reconocido a nivel nacional e internacional, como profesor, como docente, como arquitecto, incluso como abogado. Las diversas etapas, maestro del dibujo, pero no hablamos del Amable Sterling muralista. No, porque lo tenemos pendiente. Que el público debe saberlo también. Sí. Autor de importantes murales en la ciudad de Santo Domingo, en concreto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. No, pero también de otros que vamos a hablar un poco más polémicos, sí, que son los del Mirador. Los del Mirador. Que lo vamos a dejar para cuando tú termines la pregunta. Pero sobre tu actividad o tu oficio como muralista, bueno, está relacionado con la arquitectura, ¿no? Sí. Y ese es un punto que quisiéramos seguir debatiendo. Sí, pero lo vamos a tratar en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Amable Sterling. Usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos, en YouTube, Facebook y Twitter, con lo mejor del contenido semanal de su programa, su cita con el arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Preguntaba sobre tus murales, sobre tu actividad como muralista, sobre tu muralismo, relacionado esencialmente, estrechamente con la arquitectura. O sea, ¿cómo se gesta la idea de ser muralista, que no es
para todo pintor no reclama un necesario interés, porque la disponibilidad del muralista es distinta, sin Distinto, por embargo, a la de supuesto. un simple pintor. Bueno, de acuerdo con las acepciones de la Real Academia de la Lengua, mural es todo aquello que extendido abarca un gran espacio de pared. Pero ese no es el mural del pintor. Sí. El mural contiene una serie de normativas que no todo aquel que pinta a caballete puede sencillamente, por hacerlo grande, hacer lo que es un mural. El mural está íntimamente ligado al ambiente arquitectónico donde él se emplaza. Por lo tanto, cuando nos encarga un mural, debemos estudiar las características particulares del espacio, las pretensiones del arquitecto, porque vamos a suponer que a mí me piden que haga un mural en una cúpula, y el arquitecto que se rompió la cabeza para desarrollar una cúpula geodésica, por ejemplo, con toda la belleza que implica esa media esfera, y a mí se me ocurre pintar un cielo allí donde de fondo totalmente y nadie percibe ni siquiera la idea del espacio generado por la cúpula. Exacto. Entonces, cuando tú desarrollas un mural, tienes que tener en cuenta la arquitectura. En mural tampoco debes utilizar cualquier tipo de colores. Tú estás haciendo algo permanente y tienes que saber de la calidad, de las bondades que tienen cada una de las gamas. Y entonces eso hace que uno tenga que tener conocimiento sobre eso. Sobre todo, que nosotros estudiamos en principio la pintura al fresco en el taller de Jaime Colson, que era lo que Colson promovía. Solo que los tiempos modernos nos exigen a veces técnicas diferentes, ya no es lo mismo como cuando lo hizo Miguel Ángel, y tenemos entonces que desarrollar técnicas nuevas. En ese sentido, hemos implicado el desarrollo de técnicas como la cerámica, que fue lo que utilicé en el mural de la biblioteca. Esto porque es en exterior y dura más. Sobre todo ¿o por porque- eso, sobre todo por eso. Exacto. Porque también hay Sí. el mural que no, pero a mí, Sí, a mí eso me interesa. A mí me pareció que Eso me fue interesa. perspicaz, Sí. fue inteligente, que no solamente en el mural de la biblioteca, sino en el mural de Ciencias de la Salud, de la Sí. Facultad de Ciencias de la Salud, ustedes utilizaron también una técnica duradera en el tiempo, que por más aguaceros, temblores, etcétera, fuera resistente, porque claro, un mural no se hace todos los días. Entonces yo creo que también está no solamente el talento para el mural como tal, sino también los elementos de duración, los materiales, el tipo incluso de temperatura y de cambio climático que afecta pues, Exacto. al mural. Bueno, en arquitectura yo recibí una asignatura que se llama Arquitectura y Clima, y ahí aprendí lo que es el curso solar. El sol tiene una inclinación hacia el sur, que implica que toda pared que da al sur recibirá a lo largo del trayecto solar del día alrededor de 10 a 12 horas de sol. También por una razón de conocimiento de física, nosotros sabemos que los cuerpos que se calientan se dilatan. Sí. Entonces, si tú haces un mural, Hay que saber de física entonces. hay que saber de física. de resistencia de también. materiales Sí, también. exacto. Y de astronomía. Y de cómo los colores Sí, reaccionan movimiento a del los sol. rayos ultravioletas. También, sí. Entonces, cuando tú haces un mural en una pared determinada, tú tienes que saber qué tipo de efectos climáticos va a recibir. Entonces, en ese sentido, cuando me pidieron el de medicina, Sí. yo hice mis estudios en materia de técnicas de cerámica. Encontré a una ex alumna que tenía un taller de cerámica decorativa para cocina, que hacían cosas así, decoraban azulejos. Y esta persona me ayudó mucho. Desarrollamos una técnica que se conoce como tercer fuego. Sí, Tercer fuego, porque cada uno de los azulejos ha sido sometido 3 veces al fuego para producir el efecto final. Desarrollamos también una fórmula mediante la cual, con 2 números detrás de cada azulejo, podemos emplazar debidamente en el lugar que le corresponde cada uno de los azulejos. Eso me permitió que cuando me enfrenté al de la biblioteca, que contendría unos 14.457 piezas, Exactamente. que ese rompecabezas Exactamente. pudiera ser ordenado. Con esa precisión. Que pudiera ser ordenado por 5 albañiles que no sabían lo que estaban haciendo. Claro, Entonces yo le mandaba las piezas. Pero dirigido por el Dirigido, exacto. Pero yo siempre saco a relucir que hay una pieza que está girada por un error que cometió un albañil. Así las personas se entretienen mirando el mural y tratando de localizar la pieza. Yo mismo, Que solo tú sabes. óyeme, yo Que mismo, solo tú que lo he sabes. visto innumerables veces,
no te sabría decir cuál es la pieza. Porque mira, el nivel de simetría que hay ahí, pues, el ojo, y claro, tan inmenso, inabarcable Yo casi. quiero que tú sepas que yo tuve que calcular hasta el espesor de la junta porque iba a tener 182 juntas. Es decir, a lo largo son 183. Sí. De esos 183 contenían 182 juntos, que si tú le pones 3 milímetros cada una, cuando tú vienes a darte cuenta, si no lo tomaste en cuenta, el mural se te desplaza. Porque tendría más distancia de un lado que del otro. Claro, si sí. pensaste, si no lo tomaste en cuenta, todo eso se calculó. Y eso es Se arquitectura. desfocaliza. Sí. Hablamos del mural que existe desde hace décadas en la fachada de la Facultad de Ciencias de la Salud. Sí. Sí, que está compartido con Norberto, con el de Norberto Santana, Con el porque Norberto es Santana dedicado también. a la medicina. Alegórico a la Alegórico. medicina. En el caso de Amable es la historia Tenemos imágenes de él, sí. la medicina. Bueno, a mí en dominicana. realidad yo no quería hacerlo. Mire, Roberto Santana me tomó en su vehículo desde la rectoría y me llevó frente a la pared y me dijo, yo quiero que tú me hagas aquí un mural sobre la medicina. Y me metió en Se metió en esa. en ese problema, ¿no? Porque yo no quería hacerlo y eso fue lo que me llevó a estudiar la cerámica y a encontrar una fórmula para poder trabajar un mural en el exterior que debe estar afectado por las condiciones climáticas. O sea, las posibilidades de la cerámica. Sí. Porque fíjate que tampoco, hasta ese momento, yo no recuerdo que era habitual que algún muralista trabajara con cerámica. Recuerdo que tú, Norberto, no sé quién otro más, pero Sí, hay uno que fue alumno nuestro y que se dedicó desde que salió de Bellas Artes a trabajar la cerámica, Said Musa. Said Musa, sí. Y es muy bueno. Sí, muy bueno. sí. Él mismo prepara los azulejos Bueno. Pero él trabaja en otra técnica. Pero ¿no? que no, Ese fue. pero tú ves que no es habitual. No es habitual. Y para murales en exterior, Sí. y más en un clima como el de nosotros, que está cambiante, yo creo que sugerir eso, aunque implique estudios, pruebas, etcétera, pero es aconsejable, porque mira lo que está pasando, Amable. Por ejemplo, el mural que está allá en la Facultad de Artes, que es de el desaparecido Cuquito Peña, muy buen mural, las 12 musas, las 9 musas, perdón, y todo eso lo hicimos, sin embargo, hay dos paneles que están afectados por la cantidad de sol que entra, porque el techo es de plástico, Sí. y entonces entra el sol, aunque amortiguado, amainado, pero da como quiera. Tú te refieres al, Tiene tela. al políptico que está... Al político, Sí, sí, el político, el sí. de Ah, las musas. subiendo, el de las musas, En la sí. musa, Sí, que no es ni ocho. 9, ni 10, ni 12, es Sí. la musa, él lo La tituló musa, luego. sí, y así. titulado Sin políptico, embargo, ahora hay un problema. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, ayudar ese mural? Porque se va a ir con el tiempo deteriorando. Ahí Sí, por entra agua, supuesto, humedad, por todo. supuesto. Entonces, que si se prevé la versión, Sí. hubiera sido más aconsejable Seguro. esa que ustedes tienen. Amable, precisamente nuestro interés por el mural y por tu muralística no es solamente artístico, sino también cultural y técnico. Porque hemos visto que en la ciudad de Santo Domingo algunos murales, o bastantes murales, no hechos por ti, sino por otros artistas, ya desaparecidos. Un buen momento, con la mejor de las intenciones, hechos en una especie de expresiones de arte urbano, en paredes, en muros, se han deteriorado. Se han deteriorado. Sí, fueron hechos con una técnica que no resistía el paso del tiempo, las inclemencias del tiempo, este calor, y de pronto se nos ocurre pensar, bueno, ¿qué hacer? Una pregunta que le podría interesar al público. Sí. ¿Cómo hacer un mural que perdure en el tiempo y cómo evitar precisamente el deterioro? En pocas palabras, esa es la cuestión, la cuestión es la técnica. Independientemente del valor artístico. Participa Sí. mucho porque todo Sí. color que tú expones a la luz solar Sí. tiende, sobre todo que hay algunos que son muy vulnerables, tienden a irse, a diluirse. Sí. Tú puedes ver, por ejemplo, esos afiches que ponen de los políticos en la calle, que con Sí, ¿no? aquellos rojos, los rojos se le van Sí. y terminan en una gama que no era Se la van que originalmente degradando y tenía. hasta dañando. Y eso sucede con todas las pinturas que tú pones. Entonces, todo mural que tú hagas en el exterior y no tenga las condiciones apropiadas para poder resistir la luz solar, sobre todo los rayos ultravioletas, Sí. termina sencillamente Diluidos, perdiéndose. sí, se deterioran y Sí, no hay manera de... pierden el color y al final desaparecen.
Amable, yo tengo desde hace mucho tiempo, incluso en tu ausencia, nos referimos a esa problemática de los murales del Mirador Norte, que fueron murales que hicieron los amigos de Colson, los alumnos de Colson, y que están allí, que no sabemos ya qué queda de esos murales, pero están ahí, y además su iconografía permite ver que hubo una mano maestra en cada uno de ustedes, Condecito, tú, en fin. ¿Qué pasa con ese tipo de muralismo y el tipo de proyecto que lo llevó precisamente a formarse como parte de, me imagino yo, de una arquitectónica visual del mismo espacio que es el Mirador? ¿Por qué ustedes tuvieron que ir a hacer esos murales allí precisamente? Me imagino que, claro, eso era cuando era la época de oro del Mirador, y que no íbamos a pensar que al día de hoy vamos a tener tanques de basura al lado, se iba a dañar, le iban a sacar cosas, incluso no lo iban a proteger, no íbamos a tener una custodia para esos murales. Nos gustaría saber cómo fue todo el proceso aquel y por qué se ha llegado ahí. Colson promovía entre sus discípulos más cercanos la producción del mural y también nos entrenaba en la pintura al fresco. Resulta que Balaguer, que se sentía muy orgulloso de ese paseo de los indios, como denominaron ese parque, de alguna manera hizo contacto con Colson para que se hicieran murales en el edificio de administración. Sí. Colson nos invitó a Condecito y a mí a que nos reuniéramos una mañana de un lunes, creo que era. Y cuando yo, para mi sorpresa, nos encontramos con Balaguer allí. Y nos encargaron entonces que hiciéramos murales para esa edificación que se estaba haciendo allí. Lo hicimos al fresco, que era lo que estábamos estudiando. Hoy, particularmente, yo no pintaría al fresco en un lugar que estuviera al alcance de la gente. Ajá. Sobre todo porque no están educados en cuanto a que no se les debe poner la mano a la pintura. Y además un espacio lacustre. Exacto. Okay. Y yo quiero que tú sepas que el fresco es pintar con colores diluidos en agua que se van a poner sobre un pañete elaborado con cal. Entonces, la cal, cuando fragua, forma una especie de silicato en la superficie que preserva los colores. Pero es vulnerable a que si tú coges una tapa de refresco o una llave o un clavo, tú la haces así y puedes llevar toda la superficie. Y la gente, cuando descubrieron eso, empezaron a divertirse haciéndole vandalismo. Incluso allí había dañando, interviniendo. Había un puesto de policía en ese mismo sitio. No, todavía hay. Y nosotros entendíamos que ellos mismos se iban a encargar de proteger los murales. Y resulta que ellos también se recostaban de los murales. No sintieron respeto por la obra de arte. Y esa es la situación. Si yo tuviera que hacer murales de nuevo allí, yo lo haría en cerámica. Sí. No, sobre eso vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, proseguimos con su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy con Amable Sterling. Usted puede ver esta entrevista con Amable Sterling, artista plástico, maestro del dibujo, arquitecto muralista, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con lo mejor de contenido semanal de su cita con el arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Amable. Todavía estoy preocupado por el destino de esos murales del Mirador, porque incluso he estado conversando con algunos amigos. Hace un mes estuve conversando con Cándido Gerón a propósito de qué va a pasar con esos murales, porque eso fue parte de un proyecto, ¿no? Que si eso no va a tener la protección necesaria, porque no basta uno tener un hijo, si tú no lo proteges, no lo tienes, lo pierdes. Entonces, ¿qué pasa? Condecito ya no está con nosotros.
Colson tampoco. Eso fue un proyecto, fue prácticamente, yo diría que un homenaje a Colson, porque incluso uno de los murales así que es el tuyo precisamente, así se titula. ¿Qué va a pasar con esa obra? Se va a dañar. El ayuntamiento no va a tener una voluntad para eso. Tú no se te ha vuelto a tocar el tema. Pero ¿qué va a pasar? Porque hay personas que ven o sea, no es que todo el mundo se mata por ir a ver esos murales, pero por ejemplo, vamos personas que queremos ver esos murales y en su ritmo, en su verdad, en su realidad. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Bueno, yo me temo que esto estará también dentro del criterio de preservación y de restauración que los dominicanos tenemos. Es decir, O sea, patrimonio. de la misma manera que nosotros dejamos perder muchas otras cosas. Yo quiero que tú sepas que la fuente que está al lado, más bien está llena de lodo. Sí, no. Ya no tiene, ni siquiera trabajan las bombas y las cosas que tenían. Entonces, yo no creo, también hay intereses de ganarse algún dinero por las personas que han estado allí. Alguien me dijo una vez que había un presupuesto de unos 10 millones para preservarlo, cuando yo podría hacer eso por nada. Mucho menos. Por nada. Mucho menos. Sí. Entonces, parece que también, donde quiera, aquí no se hace nada si no hay alguna borona que se quede para el promotor. Sí. Y no sé, hasta yo también me pregunto, porque no solamente por el hecho de que hay murales míos, pero allí hay como tú has dicho, pues es un legado de Condecito, la obra de Condecito, ya un pintor extinguido. No tiene nada que ver, eso que está ahí. Es importante para mí, que soy a lo mejor un necio que quería ver cosas pero eso no le interesa a nadie ahí puesto, porque hasta tanques de botar basura que dicen eche la basura aquí, pero se está tapando el mural, o sea, que eso no tiene más que un rol decorativo y no se sabe ni siquiera el valor de quienes hicieron eso y para qué fueron hechos. O sea, que Patrimonio puede intervenir, ya esta es la segunda vez que hablamos de eso, puede intervenir, pero hay que llamar a la gente que pueda. Y el único que está en condiciones ahora de hacer ese trabajo es Amable Sterling, porque primero participó del proyecto, lo conoce, y los otros dos actores desaparecieron. Sí. De hecho, los dos no, uno, pero que el otro es espiritual, indudablemente. Sí, el ornato le corresponde al ayuntamiento, mantenerlo limpio y no contaminado. Limpio no, es que eso hay que rehacer. No, me refiero al entorno. Al entorno. A que no se ensucie más, porque eso deteriora también. Sí. ¿No? Sobre todo los desechos sólidos y tal. El ornato corresponde al ayuntamiento, la restauración, la preservación corresponde a Patrimonio. Sí. Pero hay que hacer a Patrimonio Cultural. Le corresponde y es una responsabilidad, es una obligación, Claro. es un compromiso. O sea. Claro. Eso es parte de la memoria de lo que somos también. Sí. Sí, otra cosa, porque sé que discutir eso nos va a llevar un tiempo. Sí. Yo recuerdo que hace unos años, cuando lo que se llamaba o se le dio en llamar rediseño curricular, y ahora voy a entrar en un aspecto de la educación, tuvimos una reunión, incluso cuando se iba a hacer aquella Universidad de las Bellas Artes, no sé si tú te recuerdas. Yo fui vicerrector. Yo fui vicerrector un año. Exacto, que tuvimos la conversación y era un proyecto que lucía importante. Sé que en una tú llevaste unas propuestas que leíste, estábamos ahí las personas que estaban en esa gestión de trabajo. Todo eso se diluyó, pero yo veo que cosas así están aquí planteadas en estos libros. Porque se trató de hacer una universidad que incluso colapsó ya prácticamente hace unos años, pero estaba en el tapete darle fuerza a ese proyecto. ¿Qué pasó con ese proyecto, Amable? Bueno, colapsó cada vez que yo pienso en eso me acuerdo del juicio de Salomón. Lo de la madre que se disputaban la maternidad de un mismo niño. Y en este caso no hubo la entrega de parte de la verdadera madre para que no partieran el niño y lo partieron. Lo partieron. Pero quien más ha padecido y padecerá esta situación ha sido la educación artística. Claro, y sobre todo el país, porque fíjate que si eso se hubiera dado, a lo mejor ya hubiéramos tenido un gran trecho, y que era una universidad que iba a ser universidad artística, pero del Estado. Del Estado. O sea, cuyo propiciador iba a ser el Estado. Y se cayó, señores, por falta de voluntad, porque así como se forman universidades privadas aquí, ¿quién es más poderoso que el Estado? Mira, nuestras escuelas artísticas
han tenido la particularidad de que han estado sujetas a la Secretaría de Educación, hoy Ministerio de Educación, por el hecho de la estructura legal. Es decir, esa estructura legal, a pesar de que hemos tenido formación de maestros en el sentido de la maestría, no de los educadores, siempre hemos señalado, por ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música como una institución de nivel superior. Sin embargo, por el hecho de estar sujeto a la Secretaría de Educación, nunca se le otorgó más título que el de maestro de música. Cuando nosotros logramos la creación del ISBA, que era Instituto Superior de Educación Artística, esto iba a permitir que todos nuestros egresados tuvieran el respeto y el nivel que nosotros buscábamos, profesionales de las artes. Pero al pasar cambio de gobierno y cuando las autoridades que habían creado la universidad no la pasaron a las otras autoridades, sencillamente con un decreto lo deshicieron. Lo deshicieron. Y no han tenido la fortuna de poder crearlo de nuevo, y entonces esa es la situación. También había celo de parte de la facultad en la que yo también había participado. Yo nunca, como eran mis hijos también de ambos, yo nunca creí que fuera necesario ese celo de una parte y de la otra. Lo importante era la educación artística. Claro. Y la educación artística, tanto de donde yo me había formado como del lugar donde yo había creado, en la UAS, para mí era la misma cosa. Y yo incluso veía la oportunidad de que una y otra pudieran trabajar juntos, mancomunados, crear, por ejemplo, simposium, trabajos interdisciplinarios, exacto, alimentarse uno con otro. Eso era lo que yo veía, pero siempre hubo una especie como de celo. Primero, no la entregaron a las nuevas autoridades. Yo sí estaba dispuesto a entregar, porque lo que me importaba era sencillamente que se mantuviera. En un encuentro que tuve con esta persona, al final, lo último que le dije: preserven el instituto porque es una joya. Hoy no tenemos eso. No tenemos eso. Y es una pena. Es una pena. Sí, Amable, volviendo un poco a tu biografía, lo que tocábamos en el primer tema, tú te formaste y estudiaste, y tuviste el privilegio, yo diría, ¿no?, de estudiar, de formarte junto a grandes artistas plásticos dominicanos. Lo hemos mencionado aquí ya: Jaime Colson, Domingo Liz, Gilberto Hernández Ortega, tu otro mentor, Pedro García Villena. Y bueno, y conociste... Sí, una gran... Sí, tuviste... Es un privilegio haber estudiado. Los años 60. Los años 60. Sí. Y ellos te enseñaron mucho, te transmitieron sus conocimientos. De ellos aprendiste mucho, ¿no? El rigor formal que te caracteriza, el dominio de la técnica, la maestría en el dibujo, el afán de saber, el conocimiento de la historia del arte, pero también de las otras ciencias y otras disciplinas afines, similares, o incluso ajenas al arte, pero que un artista debe dominar: algo de física, de astronomía, de matemáticas, todo eso, ¿no? Porque es un todo, es una totalidad. La interdisciplinariedad. Con el tiempo te convertiste, aparte de artista plástico, dibujante, en maestro, en profesor, y el profesorado de arte ha marcado tu vida, junto con tu producción artística. Y de haber sido alumno de maestro, te convertiste en maestro para tus alumnos. Y de tus clases, de tus años de docencia, salieron importantes artistas plásticos, digamos. Un alumnado. Un alumnado. Julián Amado fue alumno tuyo. Sí, Dustin Muñoz. Y los profesores de arte docentes, que son artistas plásticos de la UAS, como Román Castillo, como Johnny Jiménez y otros. Exacto. Es decir, que hay un alumnado importante creado por ti. Sí. Cuando yo converso a veces, en mis momentos, a veces en las redes sociales, con un amigo, pintor, artista plástico conocido, que somos muy amigos, José Pelletier. Él es otro. Sí, claro, expresionista abstracto. Yo bromeo con él porque él tiene una poética y una estética definida. Y le digo: mira, tú no dibujas, tú lo que embarras. Le digo, a veces bromeando, porque él ha definido su búsqueda estética, una estética, bueno, muy, muy marcada por los expresionistas. Y yo le dije, y me dice: no, yo aprendí dibujo. Dije, ¿y quién es el mejor profesor de dibujo, el mejor dibujante del país? Y me dice: bueno, el mejor es Amable Sterling.
o uno de los mejores. Yo mencionaría a Amable Sterling, mencionaría a Julián Amado, mencionaría a otros más, pero Amable es un maestro. Y cuando me digo eso me emocionó, porque yo he aprendido de él, he aprendido mucho. Y digo, no, yo sé dibujar, lo que pasa es que yo provoco rupturas, ya, por otro motivo, ¿verdad? De subversión. Está bien, y está bien eso. Pero un artista plástico que no sepa dibujar, que no domine el dibujo, Bueno, la pintura moderna te permite coexistir, no necesariamente siendo un gran dibujante, porque hay otros tipos de valores que el artista moderno desarrolla y que con los cuales se expresa. Yo he visto algunas obras de arte de factura abstracta que me han hecho detenerme a mirarlo y me producen pasión, me emocionan. Sin duda, sí. Son agradables. Yo, pues, no sé, a lo mejor sí saben dibujar, Sí. pero para hacerlo no se requería dibujar. Incluso hay muchas veces donde yo me olvido del dibujo. Ese me olvido, podríamos ponerlo entre comillas, porque posiblemente, como está tan dentro de uno, ¿no? Sí. A lo mejor aflora y participa. Pero muchas veces, algunas de mis obras, yo he trabajado con un trapo para esparcir el color y trabajo sobre el color solo, y al final es una obra que me complace. Exacto. Pero hay algo, mira, hay gente, en una ocasión estábamos en un simposio y decía, bueno, pero Paul Klee, Kandinsky, Mondrian, lo que hacen son una serie de líneas abstractas y eso, pero eso no es pintar, no es dibujar. Digo, sí, pero el problema es que ese pecadito invertido que parece hecho por un niño de 9, 8 años, 7, no, tú lo puedes hacer. Ahora, ¿por qué cuando lo hizo eternizó esa figura? Porque está bien, eso para eso no hay que tener una regla ni calcular, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué todos esos pececitos, todas esas líneas que parecen? Es decir, ¿por qué? Me preguntaba él, ¿por eso tú eres un gran pintor? No por eso, porque además hay lo que se llama una función de todo tipo de elementos que creando una armonía, como diría muy bien Kandinsky, musical, Sí, ha llegado a lo que se llama a una visión de la pintura que es irrepetible. Cuando tú ves los músicos, por ejemplo, de Picasso y de todos los otros que después de Picasso pusieron los músicos, que no son pocos, hasta Guayasamín, tú dirás, pero, y los músicos, pero esos son músicos que están como cortados, como geométricos, digo, precisamente está la genialidad. Sí. ¿Cómo tú lo ves en esa dimensión en que lo pintaba el artista? Entonces, no es eso, no es que lo que tú hagas, si lo puedes hacer lo otro, tú lo puedes repetir, pero no tiene lo que se llama el elan, ese espíritu de la forma que está. Y eso es parte de todo lo que ha sido el arte moderno, desde ese punto de vista. Incluso todas esas vanguardias de que muchas veces dicen, pero esa imagen disparatosa o disparateada, ¿crees tú que es así? Pero ese, por ejemplo, desnudo bajando a la escalera de Duchamp, usted dirá, pero ¿y qué es eso? Algo fundador de lo que se llama el arte del pintar en la contemporaneidad. No, y las obras también de Francis Bacon, y sobre todo los autorretratos que se hacen, eso nos produce un estado emocional realmente nuevo, ¿no? No inédito. Es que la pintura ha sufrido una evolución, como siempre la hemos visto asociado a las escenas bíblicas y a narrar cosas. Ha sufrido una evolución que nosotros debemos entender que la pintura hoy no es necesariamente para ser entendida, sino para ser sentida. Sí. Es decir, frente a la obra de arte no te preguntes cuánto entiendes, pregúntate cuánto siento. No qué quiere decir, no qué significa. La gente hace la pregunta muy racional, muy racional y no emocional, ¿no? Y es que tampoco no hay una mayor ofensa que tú le puedas hacer a un pintor que tú le digas, espera acá, explícame este cuadro. La pintura no tiene por qué explicarse, ella está ahí. Exactamente. Además, frente a ella. Ella habla por sí misma. Una pregunta imprudente, pero ¿qué pasa? Que la noción de guía en museo ha hecho de eso una práctica. Cuando usted lo guían por un museo y le están enseñando, a usted le dan una serie de informaciones que tampoco explican el arte de un artista, un pintor, escultor o fotógrafo, no lo explica. Pero ¿qué pasa? Lo puede orientar hacia. Entonces la gente se ha quedado en el nivel de que, por ejemplo, la pintura está ahí y ella se explica dependiendo de tu interpretación por ella misma. Pero ¿qué pasa allí cuando tú no entiendes, por ejemplo, qué significa ese punto rojo y negro y al mismo tiempo diluido por? Entonces la gente te dice, pero es que como no hay una historia, hay una pintura que no es narrativa.
es una pintura sin historia, una pintura incluso hasta sin sujeto. Pero ese Pero ese es realmente la forma de expresión de ese tipo de productos. es un estado emocional. La pintura debe verse sencillamente como una emoción detenida. Lo que sintió el pintor. A Beethoven le preguntaban, por ejemplo, acerca de la música, y él decía, la música lo que debe representar es el estado emocional del pintor, del músico cuando la hizo. Es decir, lo que tú sientes, por ejemplo, oyendo la sonata Kreutzer, es la angustia de un amante que quiere llegar y no consigue llegar, ese afán. Tú sientes eso cuando lo escuchas. Y él lo narra así, por lo menos así lo narran el que lo representa en Copiando a Beethoven. Amable, en las últimas bienales de artes visuales de Santo Domingo, los géneros tradicionales, incluido el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, parecen haber sido desplazados en favor de las nuevas mediaciones artísticas. Un punto muy discutido, muy polémico. Sí. La performance, Sí. la instalación, la videoinstalación, el videoarte. ¿Cuál es tu opinión sobre esta tendencia que se ha observado y que ha sido cuestionada por muchos? Lo que sucede es que cuando tú abres una puerta a la creatividad, muchas veces la puerta se abre muy grande. Y entonces da también oportunidad a cosas que no están como reguladas, de alguna manera se te van de la mano. Yo me pregunto sobre las instalaciones, sobre todo cuando al terminar el festival sencillamente hay que desmontarlas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que queda? Sí. Las fotografías. Sí. Hay cosas interesantes, por ejemplo, como lo que hace Cristo Jaraché, que te envuelve un edificio, te envuelve un puente, hay una gracia en la cosa envuelta que tú logras adivinar lo que está dentro. Entonces ahí hay una gracia. Hay quienes, eso es una especie como de performance también. En Bienales es lo que ha hecho es envolver un piso. Se busca un piso que tiene una escalera y lo envuelve. Y te produce un estado emocional que interesante, algo nuevo, novedoso. Sí. Pero no necesariamente es una obra de arte como para hacerla permanente, a menos que tú la dibujes, la fotografíes o de alguna manera saques un producto que sí pueda ser permanente Sí. de eso que está ahí. Hay una discusión estética en torno al carácter permanente de la obra de arte o la verdadera obra O al arte y el efímero. arte efímero que no subsiste, a Sí, fin de cuentas. pero que son categorías Sí. que la vamos a discutir, porque tú ves, No, aparte claro, de eso, no sí. existe eso de arte efímero. Eso de arte efímero no existe porque siempre hay un soporte que aguanta o soporta eso. Hay una gran discusión a nivel de Europa a propósito de esas Pero el soporte de perspectivas. reproducción es copia, no es la obra original. No, porque ya para fines de los museos, Sí. la copia incluso, fíjate en esa misma obra de Humberto claro, Eco, sí, él sí. dice, señores, las copias son mejores que los originales. ¿Para qué usted quiere sí. un original cuando la Sí. copia usted puede tener más posibilidades y que ya no dicta? Mira, el Louvre trajo aquí una copia de todo Sí. y evitó que tú fueras a pagar 50,000 pesos por pasaje, una Sí. estadía y demás. Señores, ya Sí, es muy interesante. el hombre nos dijo que tenemos que terminar. Así que le vamos a agradecer a Amable su comparecencia aquí. Queremos seguir, pero el programa va a seguir abierto para cuando haya que discutir cosas como lo hemos hecho en estas últimas 2 semanas, estando con su maestría, su saber y su talento. Y a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros en su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.